Muy buenos días a todos los que están con nosotros en esta mañana. Vamos a empezar con este tema, entendiendo el trauma en los hijos. Como mencionaba Amal, esta es la segunda parte. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Claudia Sánchez. Tengo mi maestría en trabajo social clínico de la Universidad de Virginia Commonwealth y trabajo en el Centro Multicultural como consejera bilingüe de salud mental em, dentro de la agencia de Northern Virginia Family Service. Anteriormente he sido estudiante de las escuelas del condado de Fairfax, así es que es algo muy especial para mí estar con ustedes en esta mañana y seguir conectada de alguna manera con las escuelas de Fairfax. También he trabajado siempre con algún vínculo en las escuelas, completando un año de servicio con AmeriCorps en una escuela primaria en Washington, D.C. Y luego también trabajando en dos escuelas secundarias como trabajadora de apoyo comunitario y estudiantil. Estoy acá con mi colega y le voy a dar la voz a ella para que se presente. Buenos días, bienvenidos a este nuevo taller, la segunda parte de cómo entender el trauma en los hijos. Mi nombre es Úrsula Freitag y soy consejera bilingüe de salud mental en Northern Virginia Family Services. Hice mi maestría en trabajo social en la Universidad de George Mason y tengo asociación con las escuelas porque anteriormente trabajé aquí en Fairfax County Public Schools con muchas familias, estudiantes en diferentes roles y tengo las experiencias más lindas y estoy muy contenta de estar de regreso. Y sin más demora, vamos a presentar los temas de hoy. Van a ser cómo identificar posibles síntomas de trauma en nuestros hijos y en nosotros mismos, factores de riesgo y protección y la crianza y el trauma, ¿no? Sabemos que estos temas son muy difíciles para algunas personas y queremos y les recomendamos, por favor, si escuchan algo que los hace sentirse un poco nerviosos o ansiosos, que por favor tomen el tiempo de parar. Ustedes pueden muy bien regresar a esta presentación cuando ya esté en el centro de las escuelas, en el canal de YouTube y pueden volver a verla. Así que les pedimos que por favor se tomen su tiempo, que respiren, que si no pueden escuchar algo, que bajen el volumen y pueden continuar cuando se sientan mejor. Gracias. Sí, muy importante ese recordatorio y bueno, vamos a empezar con un repaso general de lo que vimos en la primera parte, ¿verdad? Vimos que todos podemos experimentar lo que llamamos situaciones adversas o traumáticas. Incluso vimos ese estudio de las experiencias adversas que nos dice que por lo menos 2 de cada 3 personas ha vivido un evento traumático. Entonces, mala noticia y buena noticia, el trauma termina siendo muy común. Pero resulta que no todas esas situaciones adversas terminan siendo traumáticas en la manera que impactan a la persona en manera de síntomas. ¿Ok? Como vimos y un recordatorio de estas dos imágenes, es algo subjetivo. Quiere decir que es basado en cómo una persona interpreta una situación, no solamente pasar por esa situación. ¿Ok? Hablamos también de que algunos de nosotros podemos estar más vulnerables a experimentar situaciones traumáticas, de pronto con más vulnerabilidad para ser impactados con esos síntomas que nos afecten más severamente que a otras personas. Y vamos a entrar un poco más en ese tema en el día de hoy. Am, y otra nota es también recordar que así como los efectos del trauma se han estudiado, resulta que hay una lista generalmente común de ciertos síntomas que nos pueden ayudar a nosotros a determinar si estamos teniendo una reacción a una experiencia de trauma. Resultan siendo muy comunes cuando una persona ha vivido una experiencia de trauma, pero les recordamos
tener cautela, el evitar autodiagnosticarse a ustedes o a sus niños o a personas cerca de ustedes, ¿verdad? Y recordar de que tienen que jugar un papel muchas cosas, incluyendo la biología, las experiencias, cuáles son los recursos, cuáles son esos factores de protección de riesgo y cuáles son esos síntomas, también el temperamento de la persona, muchas cosas que tienen que como que unirse para indicarnos que de pronto aquí se está presentando alguna reacción al trauma. Okay, entonces le vamos a ir presentando una lista general de ciertos síntomas según los diferentes grupos de edades, preescolar, luego la edad escolar y luego los adolescentes. ¿Ok? Y también les recordamos que estos efectos cuando se presentan pueden ser que se presenten inmediatamente después de una experiencia traumática o puede ser que tomen meses antes que se presenten o incluso años, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces los padres dicen, pero pasamos por esto, ¿verdad? Pero luego mi hijo estaba bien y no sé qué le pasa ahora, que han sido meses o años después. Eh, puede ser que sea una reacción traumática, aun aunque no hubo una reacción directa después de ese evento, ¿ok? Em, y también el impacto o el nivel de severidad que tengan estos síntomas en la vida de la persona pueden variar. ¿Ok? Hay personas de que pueden tener algunos síntomas, pero pueden ser muy leves o muy sutiles, que casi no les afecten su día a diario. Como puede ser que a otras personas tengan síntomas muy severos y que les afecte a sobrellevar sus actividades diarias, ¿ok? Para un adulto eso puede ser, se me encuentra difícil ir a la tienda, se me encuentra difícil ir al trabajo, se me encuentra difícil salir de cama y tener un día normal, ¿no? Como bañarme, estar ahí a mis actividades diarias. Entonces, por el otro lado, para un niño o para un joven puede ser, se me hace difícil hacer esas cosas que mamá y papá piensan que son, tengo que hacer por hecho, ¿no? Levantarme, ir a la escuela, hacer mi tarea, porque ese es mi trabajo como estudiante, ¿verdad? Entonces, típicamente cuando estos síntomas son muy severos, es cuando ya estamos viendo un cuadro de condición clínica como el estrés postraumático y es típicamente cuando las personas llegan a buscar apoyo profesional. ¿Ok? Ahora, en la primera parte, hablamos un poquito sobre esos factores que sirven de protección a- ante una experiencia traumática y que también pueden limitar esa presentación de síntomas. Como también dijimos que hay factores de riesgo que pueden exponer a una persona a experimentar más índices de experiencias traumáticas y también que pueden hacer esos síntomas más severos o más fuertes. Entonces vamos a ver un poco esos factores de riesgo y luego compararlos con los factores de protección. Ok, ahora cuando hablamos de los factores de riesgo, aquí vemos que están interconectados a nivel de políticas y normas en el país y a nivel de los efectos de estas políticas en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, en nuestras escuelas, y esto directamente va a afectar a los padres, a las familias, que a su vez de la manera como crían y de la manera como se relacionan con los hijos, va a afectar directamente a los niños, ¿no? Si nosotros vemos este diagrama aquí, yo voy a empezar hablando desde el niño hacia adelante, pero todo está directamente interconectado, ¿no? Cuando hablamos del niño como individuo, ¿no? Los niños están en mayor riesgo para sufrir un trauma porque no tienen las estrategias de afrontamiento, ¿no? No tienen la seguridad en sí mismo porque no tienen el desarrollo como un adulto, ¿no? Y dependen directamente de las personas que los cuidan, ¿no? De sus padres, de sus abuelos.
Y también tiene mucho que ver el temperamento en los niños, ¿no? Hay niños que son más susceptibles al estrés que otros y necesitan más apoyo para desarrollar esa resiliencia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los padres y cuidadores de la familia en general, ¿no? Los padres están expuestos a experiencias traumáticas que están expuestos a experiencias traumáticas en su niñez, y también tienen abuso de sustancias, que son encarcelados, que sufren una enfermedad mental o que viven en una situación de violencia doméstica, no van a estar disponibles para sus hijos, ¿no? No van a desarrollar ese apego seguro, ¿no? No van a tener esas interacciones enriquecedoras que necesita un niño para poder desarrollarse saludablemente, ¿no? Porque no van a poder manejar sus emociones, no van a poder regularse y tampoco van a poder afrontar los retos de la crianza ni los retos de la vida diaria, ¿sí? De la misma manera, los padres que sufren discriminación directa o que viven en vecindarios segregados van a tener poco acceso a recursos económicos, a recursos sociales, a recursos de salud, ¿no? No van a tener estas oportunidades, ¿no? Van a estar más expuestos a pobreza y esto va a alterar los niveles de estrés, ¿no? Debido a estas carencias que están experimentando, ¿no? Y esto los pone más en riesgo a no tener unas prácticas de crianza saludable con los niños, ¿no? Ahora, la falta de servicios, de acceso a servicios de salud mental, el aislamiento y la falta de conexión de estos padres o de estas familias con otras personas, por ejemplo, de la misma cultura, ¿no? Esto les va a afectar, les va a afectar en su sentido de identidad, ¿no? Sobre todo a los padres que migran de otro país a este país, ¿no? Van a pasar por un proceso de aculturación que lleva mucho estrés y muchos retos, ¿no? Entonces, y va también eso ocasionar tal vez conflictos en la familia, ¿no? Porque estamos criando a niños en un país con otros valores, con otras expectativas versus a lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestros propios países, ¿no? Entonces, esto va a crear más conflicto en la familia, va a crear roces entre padres e hijos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de nuestras comunidades, de nuestras escuelas, ¿no? eh, por ejemplo, las familias que viven en vecindarios con alto índice de violencia, ¿no? Con poco acceso a áreas verdes, con poco acceso a empleos, a educación, cuando hablamos de escuelas que no tienen suficientes recursos, demasiados niños para los maestros, o también cuando hay bullying en la escuela, ¿no? Nuestros hijos están más a riesgo de sufrir una experiencia traumática, ¿no? Hay contaminantes en el ambiente que afectan el sistema de respuesta de estrés, ¿no? Resultando en la liberación de cortisol y cantidades excesivas de cortisol crean irregularidades en la estructura del cerebro, afectando los funcionamientos cognitivos y la salud mental, ¿no? Ahora, cuando hablamos de demasiado ruido en una comunidad, ¿no? Esto afecta a los patrones del sueño. Por ejemplo, si vivimos cerca a una zona industrial, ¿no? Otro riesgo es la exposición al plomo, que se encuentra en la pintura dentro de muchas casas que fueron construidas antes de 1978, ¿no? Y que están también en la tierra cerca de las zonas industriales, ¿no? Esto afecta el crecimiento de los niños, el comportamiento y el aprendizaje, y también les afecta a las mujeres embarazadas, porque se lo pasan al feto a través de la placenta, ¿no? Esto también le va a afectar el sistema nervioso a los niños, van a nacer prematuros o van a crecer con muy poco peso, ¿no? Y están en riesgo también de desarrollar problemas de aprendizaje y de comportamiento, ¿no? Ahora, cuando hablamos de las normas políticas y sociales, ¿no? A nivel de estatal, a nivel nacional, ¿no? Aquí nos estamos refiriendo al racismo sistémico que hay e historia social que permite la segregación racial de vecindarios, la acumulación de riqueza, la falta de acceso a oportunidades económicas, sociales y de educación. También estamos hablando las políticas que encarcelan desproporcionadamente a las minorías, que hacen que la inequalidad sea perpetua, ¿no?
Entonces, como vemos aquí, es una combinación de todo, porque sí, sí importa a dónde vivimos, sí importa a lo que estamos expuestos, ¿no? Sí importa a las escuelas a las que vamos, el apoyo que vamos a tener como niños de nuestros padres, el apoyo que esas madres que van a tener un bebé tienen, ¿no? La nutrición, el apoyo de servicios sociales, de servicios de salud, todo eso va a importar y va a afectar al niño, ¿sí? Y ahora vamos a pasar con los factores de protección que sí hay, a pesar de todo esto que parece abrumador, ¿no? Que no vamos a poder hacer nada, sí hay muchas cosas que podemos hacer como padres y como familias y como comunidad, ¿no? Como escuela. Exacto. Y algo que muchos de ustedes ya están haciendo con evidencia de estar conectados a este taller, ¿verdad? Es enfocarse precisamente en qué puedo hacer yo, porque como dice Úrsula, cuando vemos todos estos aros, ¿verdad? De cómo influyen diferentes dinámicas de la sociedad, a las cuales no podemos controlar, se vuelve muy abrumador. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos alar a las cosas que sí podemos afectar, ¿verdad? A esas cosas que sí puedo hacer. Y es este enfoque dentro del aro más cercano al niño, si ven, que es los padres, cuidadores y familia, ¿verdad? Entonces, por el lado de factores de protección, ¿verdad? En contraste a los factores de riesgo, está el niño como individuo, ¿verdad? ¿Cómo es el temperamento de este niño? ¿Cuál es la estructura biológica de este niño? ¿Verdad? También eso va a influenciar qué tan resiliente es. Resiliencia es qué tan rápido me puedo levantar cuando la vida me trae para abajo, ¿verdad? Cuando tropiezo, cuando me encuentro con una adversidad o con una situación difícil de enfrentar, sea que no me puedo poner mi zapato, ¿verdad? Porque tengo 2 años y estoy aprendiendo cómo hacer eso, o sea que me estoy enfrentando a bullying, ¿verdad? ¿Qué tan fácilmente puedo utilizar mis recursos dentro de mí y fuera de mí para pararme nuevamente, ¿verdad? Para enfrentarme saludablemente ante esa situación. Cuando hablamos de resiliencia, a eso nos referimos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con qué estrategias de afrontamiento tengo como niño. Y eso, como nos decía Úrsula, los niños están más vulnerables a experiencias traumáticas o a sufrir de ese estrés porque precisamente no tienen todavía esas estrategias de afrontamiento. Adivinen qué, ahí es donde entran los padres, ¿verdad? Porque para un niño los padres van a ser esos modelos de cómo puedes manejar esta situación difícil, ¿ok? Nuevamente, sea algo sencillo, ¿verdad? Como ponerse un zapato, aprender a ponerse una pijama o enfrentarse a una situación como el bullying o como otras situaciones que van siendo ya más severas, ¿verdad? Si el niño tiene acceso a ver cómo mamá y papá, cómo mis cuidadores manejan estas cosas estresantes o frustrantes, yo los voy a ir adoptando, ¿ok? También tiene que ver el sentido de seguridad en sí mismo. Tiene autoconfianza, siente que puede enfrentarse a la vida, siente que tiene la seguridad y que puede confiar que sus cuidadores van a estar ahí para él o ella. Todo eso tiene que ver con factores de protección para el niño y les invito a que se conecten con el taller de apego que dimos el año pasado, debe estar en algún video por algún lado, am, donde hablamos un poco más sobre eso, ¿verdad? Cómo ayudar a los niños a crecer de manera segura, con un apego seguro que impacta cada uno de estos temas. Luego, subiendo a los padres, cuidadores y familia, que los cuidadores sean afectuosos, ¿verdad? No solo proveer esas necesidades básicas de comida, techo y ropa, sino que tener esa como mutua reacción emocional, conexión emocional hacia el niño y el cuidador, el establecer un apego seguro, que una familia, un entorno familiar esté libre de violencia,
¿verdad? Esto incluye violencia física como también violencia o lo que llamamos abuso verbal, psicológico, emocional. Que una familia tenga rutinas regulares, ¿verdad? Aquí no nos referimos a que a las 8 de la noche todos los días nos vamos a acostar, pero generalmente el niño sabe qué esperar en su entorno, en su día a diario, ¿verdad? Tiene más o menos un horario, una rutina regular. Y también, obviamente, para todo esto se necesita que el cuidador tenga buenas maneras de manejar el estrés, ¿verdad? Como nos decía Úrsula, el estrés viene sí o sí, ¿verdad? Y ser cuidadores, ser padres es algo muy estresante. Entonces se necesitan tener ustedes precisamente una caja de herramientas de diferentes maneras de manejar el estrés para poder apoyar a sus niños de esta manera. Luego, en las comunidades y escuelas, ¿verdad? Vecindarios seguros, con menos violencia, que tengan variedad de recursos a dónde ir fácilmente, ¿verdad? Que tengan transporte, que puedan involucrarse en actividades después de la escuela, formar parte ya sea familiarmente o que el niño o que los padres formen grupos de diferentes actividades que les ayuden a sentirse parte de una comunidad, sea una comunidad con una comunidad de personas que son de su propio país, ¿verdad? Una comunidad espiritual o una congregación, sean jugar deportes, estar en equipos de deporte o en bandas, en actividades de música, ¿verdad? Hacer voluntariado juntos, todo eso forma parte de alimentar ese sentido de pertenencia para la persona y también sentido de identidad, que entonces ayuda a la autoconfianza, ¿verdad? Y a sentirse parte de algo más grande que yo. Y luego tenemos también algo que está de pronto se ve muy fuera de nuestro control, que son las políticas y el nivel socioeconómico, ¿verdad? Estas son políticas que ayudan a la comunidad a que puedan acceder a diferentes recursos, diferentes apoyos, ¿verdad? A eliminar barreras de acceso a este tipo de cosas, tener suficientes oportunidades de trabajo. Y bueno, eso se vuelve ya más fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Pero quiero resaltar de que sí existen y obviamente, como dice Úrsula, tienen una interconexión entre ellas. ¿Ok? Entonces ya les presentamos los factores de riesgo y también factores de protección. Y ahora vamos a entrar un poquito a hablar un poco más sobre cómo juega un rol el trauma en el desarrollo de una persona. Se lo paso a Úrsula para que nos hable sobre eso. Ok, y vamos a hablar ahora de la epigenética y el trauma. Estamos empezando desde antes del principio de un niño. Ok, la epigenética es una ciencia relativamente nueva. El término se descubrió en los años 40 y todavía se siguen haciendo estudios acerca de esto, ¿no? Y es el estudio de cómo el medio ambiente puede cambiar la expresión de los genes. Los genes son la estructura básica de nuestro ADN y lo que heredamos de nuestros padres. La expresión de los genes o cuando se prenden o se apagan para producir proteínas o realizar otros procesos metabólicos está ligada al desarrollo de los órganos y estructuras en el cuerpo y el desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, también el procesos metabólicos como producir energía y también las respuestas a los cambios del medio ambiente. Muchos estudios han demostrado que experiencias negativas como exposición al estrés tóxico pueden afectar y modificar el epigenoma. Y el epigenoma es el conjunto de sustancias químicas que regulan la expresión de estos genes, de cuándo se prenden y cuándo se apagan. Y esto puede ser heredado por generaciones futuras, ¿no? Cuando hablamos de exposición al estrés tóxico, yo quiero que piensen en todos esos factores de riesgo que les hemos mencionado, ¿no? Yo quiero que piensen en ese padre que está viviendo en un vecindario con muchas carencias, ¿no? O esa madre que está viviendo en una situación de violencia doméstica y que está embarazada, ¿no? Ahora,
Cambios epigenéticos durante el desarrollo del feto pueden afectar la habilidad de responder al estrés como adultos, ¿no? Y también estos cambios durante la infancia pueden afectar el desarrollo y el funcionamiento de órganos como el cerebro, ¿sí? Entonces pensemos en esas situaciones en cuando los niños están muy pequeños, ¿no? Y, y dependen prácticamente todo el tiempo de nosotros, ¿no? Pensemos en las interacciones que tenemos con ellos, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de cómo nos afecta en la niñez temprana, ¿no? Experiencias traumáticas durante la niñez temprana y nos referimos desde el nacimiento hasta más o menos 4 o 5 años, afectan el desarrollo del cerebro y pueden resultar en consecuencias negativas para la salud mental o física de un individuo. Y no estamos hablando de ese momento, estamos hablando a lo largo de la vida de este individuo, ¿no? Exposición a la negligencia o el abuso a esta edad interrumpe las conexiones y los circuitos neurales del cerebro, ¿no? En el que se forman las bases para el aprendizaje y el comportamiento futuro, ¿no? Ahora, cuando hablamos del desarrollo saludable de un niño, esto depende no solo de la genética, ¿no? De lo que heredaron de sus padres, pero también depende del medio ambiente y de las experiencias que ellos tienen con los adultos importantes en su vida, ¿no? Las personas que están a cargo prácticamente todo el día de ellos, ¿no? Puede ser los padres, pero muchas veces pueden ser los abuelos o los tíos, ¿no? Ahora, cuando los niños son expuestos a experiencias traumáticas, las conexiones neurales del cerebro, que están supuestas a desarrollar todas esas áreas, ¿no? Que son para aprender, para razonar, ¿no? Se ven interrumpidas por la constante activación de la respuesta al estrés, ¿no? Esa alarma que tenemos por dentro cada vez que nos sentimos en peligro, ¿no? Y esto va a debilitar esas conexiones. A la misma vez, las conexiones que se están fortaleciendo son las de la supervivencia, ¿no? El cerebro le empieza a dar prioridad a esto, le empieza a dar prioridad a las amenazas, ¿no? En lugar de los procesos reflexivos que necesita para formar todas estas bases para aprender, ¿no? Y ve peligro cuando, aunque no lo haya, ¿no? Esto puede resultar en dificultades con la memoria, para regular las emociones, para tomar decisiones, ¿no? Las áreas más afectadas durante este periodo de exposición a estrés tóxico son el hipocampo y la amígdala, que Claudia lo va a explicar más adelante, ¿no? Ahora, la activación continua de la respuesta de estrés tóxico y situaciones traumáticas puede resultar en desórdenes de comportamiento o psicológicos, ¿no? Depresión, ansiedad, alcoholismo, abuso de sustancias, y también va a afectar físicamente a las personas, ¿no? Desarrollo de enfermedades cardiovasculares o diabetes. Y esto lo hablamos, como dije, a lo largo de la vida de la persona, no es solamente cuando son pequeños, ¿no? Ahora ya sabemos que los niños son más vulnerables y que dependen directamente de los adultos y no tienen estas habilidades para poder afrontar el estrés o las carencias o las experiencias traumáticas que sufren, ¿sí? Los padres o cuidadores principales que han sufrido un abuso en el pasado, que han sufrido experiencias traumáticas o trauma complejo, ¿no? Pueden pasar estos efectos, ya lo vemos de la manera biológica, ¿no? A través de los genes y también a través de su comportamiento y su estilo de crianza, ¿no? Ahora, por ejemplo, el estrés va a impactar al niño cuando la madre está embarazada, ¿no? Y la depresión maternal también afecta al niño, afecta el apego del niño. ¿Y cómo se ve esto, no? Por ejemplo, imagínense una madre que recién ha tenido un bebé, ¿no? El bebé necesita esas interacciones positivas, ¿no? El bebé necesita que cuando el bebé balbucea y hace un arrullo, la mamá le contesta con una voz amable, con gestos, con afecto. Pero si esa madre está con depresión, ¿no? ¿Cómo se va a ver esto? Se va a ver una desconexión ahí. No le va a dar ella esas interacciones positivas porque no está presente, porque tiene un problema de salud mental, ¿no? Entonces, es como, así es como se va a pasar esos efectos al niño, ¿no? A muy temprana edad.
Ahora vamos a hablar más adelante de esto, de cómo la crianza va a afectar a padres que han sufrido experiencias traumáticas. Ahora vamos a pasar a los efectos del trauma en la parte psicológica, emocional, física y conductual. Y de esto nos va a hablar Claudia. Claro, entonces quiero poner esta frase ahí, ¿verdad? Que nos dice, los efectos al trauma son comunes y reacciones normales ante circunstancias anormales. ¿Ok? Vamos a ir presentando estos efectos, como dice Úrsula, al nivel emocional, psicológico, físico y conductual, ¿verdad? Pero mientras lo vayamos presentando, quiero dejar esta frase con ustedes para recordarles que si se ven identificados en alguna manera con algunos de los síntomas o de este tema que estamos hablando, quiero recordarles que sus mentes y cuerpos están teniendo de pronto una reacción normal a una circunstancia difícil y que nadie se merece, ¿verdad? Típicamente el trauma involucra algún tipo de abuso de la persona, ¿verdad? O daño corporal, como hablamos en la primera parte, o amenaza a a la vida de la persona. Y nadie se merece eso, nadie se merece pasar por una situación así. Entonces recordemos que las personas que de pronto estamos pensando cuando vayamos hablando de estos síntomas no tienen nada malo, no están siendo malas personas, ¿verdad? No están exagerando ante una situación que verdaderamente ha sido traumática, ¿verdad? Y quiero solamente recordarles y dejarles con esta frase antes de entrar a estos síntomas. Y estos síntomas se separan en dos categorías, ¿verdad? La parte interna, o sea, esos síntomas que son internalizados dentro de mí, ¿verdad? De cómo yo me siento emocionalmente y cómo yo pienso o cómo se va ajustando mi cerebro a estar en este modo de sobrevivencia, como nos indicó Úrsula. Esto es dentro de mí. Y luego está la parte externa de los síntomas que se ven mucho más fácil para los ojos de los demás. ¿Ok? Estos son los síntomas que típicamente los padres dicen, pero ¿qué le pasa? ¿Verdad? ¿Pero por qué hace esto? ¿Pero por qué es así? ¿Verdad? Porque son esas conductas, comportamientos que vamos viendo en las personas que están teniendo una reacción al trauma. Y también, ¿verdad? Hay aspectos físicos, típicamente dolores o cómo se van presentando, el sostener todo lo interno, ¿verdad? Todas esas emociones y maneras de pensar que se van manifestando de manera física también. Entonces vamos a ir explorando cuáles son cada uno de estos síntomas que se van viendo primeramente en la edad preescolar. Ok, y cuando hablamos de la edad preescolar, nos referimos de 3 a 5 años, ¿no? Los niños pueden experimentar terrores nocturnos y pesadillas, dificultad para dormir, ¿no? También puede estar ansiosos de separarse de los padres, ¿no? Por ejemplo, no quieren ya quedarse en la escuela, no quieren dormir solos, aunque ya lo hacían anteriormente, ¿no? No quieren salir a jugar afuera sin que no esté el padre presente o un adulto con ellos porque tienen miedo, ¿no? Muchos de ellos pierden las habilidades aprendidas. Por ejemplo, si ya habían avanzado en sus destrezas del habla, ¿no? Ya no pueden, ya no lo hacen. Por ejemplo, si ellos ya están entrenados para ir al baño, aunque sea hacer una de las cosas que tenemos que hacer en el baño, ¿no? No pueden, ya no lo hacen. Ahora tienen accidentes más seguros. O, por ejemplo, se vuelven a chupar los deditos de las manos, cosa que ya no le hacían, ¿no? Ahora, cuando están en los centros de preescolares, tienen dificultades para relacionarse con otros niños, ¿no? No pueden seguir instrucciones, ¿no? O se sobresaltan con pequeños ruidos o movimientos, no pueden calmarse, lloran más intensamente, no pueden relajarse o están muy impulsivos y no se quedan quietos, ¿no? Ahora, con respecto a eso, muchos niños de esta edad
son más impulsivos que otros niños porque pues se están desarrollando y hemos hablado también del temperamento, ¿no? Y yo los invitaría, como dice Claudia, a que por favor revisen el taller del apego que está en el canal de el Centro de Recursos de Familia de las escuelas. Entonces, es muy importante, no porque nuestro hijo esté llorando ahora, eso ya, el niño ha pasado por un trauma, no, porque como dijo Claudia, es un conjunto de todo, ¿no? Ahora, nosotros como padres conocemos a nuestros hijos mejor que nadie, ¿no? Nosotros vamos a ver esos cambios en el comportamiento y ahí es donde está la diferencia, ¿no? ¿Qué hacía mi hijo una semana antes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Porque ahora veo que tiene terrores, terrores nocturnos, que tiene pesadillas. Y antes él podía dormir toda la noche, ¿no? Mirar todos esos cambios, ¿no? Por eso es importante que pasemos tiempo con ellos, ¿no? Para poder nosotros identificar qué cosas no son iguales, ¿no? Ahora cuando nos referimos a la parte emocional, ¿no? Un niño de 3 a 5 años no tiene la capacidad para poder decir, mamá, me siento decepcionado, ¿no? O mamá, me siento frustrado. Pero entonces van a tener todas estas emociones tal vez a la vez, encontradas y juntas, ¿no? Van a tener miedo, ¿no? Van a tener miedo a situaciones a las que no tenían miedo antes. Por ejemplo, no quieren subirse al tobogán en el playground, ¿no? Lo que hacían antes, ¿no? Tal vez porque tuvieron un accidente, tal vez porque se cayeron, se rompieron un brazo, o por ejemplo, no se quieren subir al carro, tal vez porque la familia tuvo un accidente de carro, ¿no? O desarrollan nuevos miedos hacia algunas personas, tal vez no se quieren quedar en la casa de la babysitter ya, o no quieren que esa persona los toque. Y estos muchas veces son señales, ¿no? Que hay algún tipo de abuso. Entonces, estos niños van a tener miedo, van a sentir frustración, van a sentir rabia, ¿no? Porque no pueden explicar cómo se sienten, ¿no? O porque no comprenden lo que está pasando, ¿no? Van a sentirse confundidos, ¿no? Van a llorar más frecuentemente, se les va a ver más triste, ¿no? Porque se van a sentir con desamparo y con inseguridad, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los síntomas físicos y conductuales, estos niños pueden llegar a la casa con marcas o golpes o los vemos con moretones que no tienen explicación. Sí, eso puede también ser una señal de abuso, ¿no? Van a tener quejas de dolores físicos más frecuentes, me duele el estómago, me duele la cabeza, pero no hay razón aparente, ¿no? Van a tener cambios en el apetito, tal vez ya no quieren comer, ¿no? Tienen más dificultad para comer, algo que ya no lo hacían, ¿no? En la parte conductual, ahora vemos más agresión, ¿no? En los niños. Podemos ver que empiezan a pegar más, que muerden, que patean, que gritan, cosa que no lo hacían. Ahora, muchos niños cuando están entrando a un centro preescolar, ¿no? Por supuesto, van a tener un tiempo de adaptación, ¿no? No, tal vez no están acostumbrados a compartir, ¿no? Van a llorar, van a gritar, pero poco a poco se van adaptando. Aquí lo que estamos hablando son de esos cambios repentinos, ¿no? Por ejemplo, un niño que siempre está con dificultades, ¿no? Que no se puede relacionar con otros, que sigue pegando, gritando. Entonces, eso es algo que tenemos que explorar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Por ejemplo, niños que tienen muchos berrinches, ¿no? Que lloran sin control, lo que le llamamos berrinches, ¿no? Y que el llanto se intensifica sin alguna causa aparente, ¿no? Ahora, muchos niños de esta edad van a tener recreaciones de la experiencia traumática, ¿no? Por ejemplo, usando muñecas o juguetes de peluche, van a recrear otra vez ese trauma que han tenido, porque no tienen la habilidad del lenguaje para poder explicarlo, ¿no? Otros niños empiezan a mojar la cama otra vez cuando ya no lo estaban haciendo, o defecan en sus pantaloncitos, en su ropa interior, cuando ya no lo hacían, ¿no? O muchos niños tienen un comportamiento sexual inapropiado para su edad. Por ejemplo, imitan relaciones sexuales,
tienen un lenguaje sexual explícito, se tocan sus áreas genitales excesivamente y el comportamiento no se puede direccionar, ¿no? Un niño a esta edad, por supuesto, va a tener curiosidad por sus partes genitales, ¿no? Va a tener preguntas, tal vez se va a tocar, pero es un comportamiento que se puede direccionar, ¿no? Si hay un tipo de abuso sexual, esto no se va a poder porque es una reacción hacia el trauma, ¿no? Ahora vamos a pasar a la etapa escolar, que es que hablamos de 6 a 12 años, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de cambio, síntomas psicológicos, ¿no? Vamos a hablar de disminución del rendimiento académico, ¿sí? Van a tener dificultades para enfocarse y concentrarse, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque el sistema de la respuesta al estrés, ese sistema de alarma de peligro que tenemos, está como prendido, ¿no? Estos niños están ansiosos, están en alerta y eso no le va a permitir a su cerebro tener ese enfoque para poder aprender, ¿no? También hemos visto mucha hiperactividad, agresividad, no pueden relajarse. Lo mismo, debido al que el sistema de respuesta de estrés está prendido, no está regulado. Muchos se vuelven agresivos porque no pueden identificar lo que le está pasando, no pueden regular sus emociones, ¿no? Aquí estamos hablando de niños pequeños y también de niños de 10 años, ¿no? No saben cómo expresar lo que sienten por dentro, ¿no? Van a tener una preocupación excesiva, ¿no? Muchos niños desarrollan ansiedad y miedo excesivo debido al evento traumático. Por ejemplo, un niño que ha perdido un padre debido a una enfermedad terminal, ¿no? Va a estar más preocupado por la salud de su mamá, tal vez, por la salud de los hermanos, ¿no? Porque ha tenido una pérdida, ¿sí? Van a tener dificultades para dormir, van a tener pesadillas, van a tener miedo de quedarse en el cuarto o miedo de la oscuridad, ¿no? Van a perder el sentido del control y la seguridad, porque eso es lo que hace un trauma en un niño y en un adulto, ¿no? Le hace perder a uno el sentido del control, ¿no? El sentido de seguridad. Ahora en la parte emocional, ellos van a sentir miedo y ansiedad, ¿no? Por ellos, por sus seres queridos, van a tener sentimientos de culpa y de vergüenza, porque se van a preguntar, ¿por qué no me pude defender? ¿Por qué no hice nada? ¿No? Por ejemplo, en un caso de violencia doméstica en la casa, ¿por qué no defendí a mi mamá? ¿Por qué no defendí a mi hermanito? Porque en realidad no tienen la capacidad, ¿no? Son niños, no tienen la capacidad de un adulto de poder defenderse. Y muchos adultos no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Hay que recordar que el trauma nos afecta en muchos aspectos, ¿sí? Se van a sentir abrumados los niños, tristes por la experiencia traumática, ¿no? Van a desarrollar pensamientos negativos hacia sí mismos, ¿no? Soy un tonto, no pude hacer nada, no puedo hablar. Entonces, estos sentimientos de desesperanza pueden resultar más tarde en un desarrollo de depresión, ¿sí? Van a sentir ira, rabia, ¿no? Porque no pueden expresar esos sentimientos de tristeza, porque van a sentir impotencia de no poder haberse defendido, ¿no? Porque han perdido el control y van a experimentar también soledad, ¿no? Porque tal vez no pueden decir lo que les está pasando, porque no pueden decírselos a sus amigos, a las personas que quieren, porque no saben cómo, ¿no? Van a sentirse rechazados y abandonados, ¿no? Sobre todo cuando las experiencias traumáticas han sido resultado de abuso físico, psicológico y sexual por parte de los cuidadores, ¿no? Cuando los niños han sido expuestos a traumas múltiples, ¿no? Por ejemplo, en el caso de separación de los padres, ¿no? Cuando los padres los dejan en su país y vienen para darles una vida mejor, sí, pero esos niños van a sentir ese sentido de abandono, ¿no? Es esa separación que es lo que es duro para un niño, ¿no? Y ahora Claudia va a continuar con los síntomas físicos y conductuales para niños de edad escolar. Gracias, Úrsula. Sí, los em, síntomas físicos típicamente se ven como quejas de dolores físicos frecuentes, por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de estómago, y esto cuando los niños van al doctor, el doctor típicamente dice, pero no hay nada mal con este niño,
¿ok? Porque como dijimos, es una manifestación física de precisamente estos síntomas que nos acaba de indicar Úrsula, ¿verdad? Hay tanto que está pasando en la mente y en las emociones del niño que está siempre el cerebro como en alerta, ¿verdad? Que exhausta al cuerpo físicamente y manifiesta en estos dolores físicos, ¿ok? Estos pueden ser muy recurrentes. Es muy importante llevar a los niños a su chequeo médico y compartir estas quejas, ¿verdad? Para asegurarse que no hay nada ahí que sea algo médico o algo verdaderamente físico, antes de solo saltar a conclusión que es una respuesta traumática. ¿Ok? También en esta edad se empiezan a ver muchos más cambios en los hábitos alimenticios. Esto puede ser como falta de apetito, se saltan comidas porque se me olvidó comer o no quiero comer, no tengo ganas de comer. También puede ser por el otro lado tener algún síntoma de ansiedad o de querer comer, ¿verdad? Mucho. Entonces los pesos van cambiando, ¿verdad? También se empiezan a presentar tendencias a compararme con los demás, precisamente lo que decía Úrsula, ¿verdad? Bueno, si esto me pasó a mí, ¿será que yo soy raro, diferente? Perdón. Y van tratando de controlar un poco más esa apariencia física o ese peso, ¿verdad? Se van enfocando más en eso. Y eso es muy interesante porque le da a una persona, a ambos niños y adultos, un sentido falso de control ante la vida, ¿verdad? Que de pronto puedo controlar mi peso, puedo controlar mis alimentos o cómo me veo físicamente, cuando en realidad el deseo de control es, como nos decía Úrsula, en qué hubiera hecho cuando esta situación se me presentó. ¿Ok? Entonces es muy importante empezar a tomar nota de eso, particularmente en esta edad escolar. Em, por el lado conductual, los niños pueden hablar constantemente del evento traumático. ¿Ok? Puede ser que no digan, papá le pegó a mamá, ¿verdad? Pero van a decir cosas dentro de ese tema, ¿verdad? Van a hablar mucho de pronto de peleas, van a hablar de conflictos, o si hubo una separación, como nos mencionó Úrsula, ¿verdad? Van a jugar entre ellos o van a decir como frases como, ay, y mamá se va a desaparecer, ¿verdad? Con ese miedo de que suceda nuevamente esa separación, o mamá se va a ir, ¿verdad? Estas conversaciones terminan siendo bien repetitivas, ¿ok? O puede ser que lo re, recrean ese evento traumático con sus juguetes, entre sus juegos, entre ellos y sus hermanos o amistades. ¿Ok? Pueden también presentarse comportamientos disruptivos y desafiantes. Empiezan a darse cuenta de que ellos son una persona separada de quien es mi cuidador. ¿Ok? Entonces empiezan como a jugar, a desafiar un poco las figuras de autoridad en sus vidas. Estos pueden ser maestros, entonces se presentan dificultades en la escuela, de pronto con tíos que antes se llevaban bien, ahora están más desafiantes o con comportamientos disruptivos en general. Esto se puede ver como más agresividad también. Este, pueden tener resistencia a relacionarse con otros o a buscar ayuda. ¿Ok? Muchos niños sienten tristeza o vergüenza o incluso sentido de culpa, ¿verdad? Hay algo que se llama el pensamiento mágico en los niños, que es, ¿será que yo causé esto? ¿Verdad? ¿Será que yo fui la razón por qué papá le pegó a mamá? O yo fui la razón porque mamá me dejó. ¿Ok? Entonces, al sentir esos sentimientos de tristeza, de vergüenza o de culpa, tienden a aislarse, ¿verdad? O tienen miedo de buscar apoyo. Am, también pueden mostrar comportamientos sexuales no apropiados para la edad. em,
También pueden empezar a presentarse comportamientos autolesivos, ¿verdad? Por ejemplo, arrancarse los cabellos de la cabeza, arrancarse costritas de los, yo les digo raspones, ¿no? De las caídas, ¿verdad? Cortarse de manera o buscar maneras de como expresar esas emociones fuertes, pero con hacerse daño a ellos, ¿ok? Y esto es con manera de distraerse de esas emociones fuertes que están experimentando. Muchas veces se hace el error de pensar quizás solo quiere llamar la atención, ¿verdad? Pero en realidad es una manera que se ha visto que a ciertas personas es una manera como de expresar, salir, sacar esas emociones tan fuertes que se vuelven muy abrumadoras para el niño. ¿Ok? Y yendo para, saltando la gradita a la adolescencia, ¿verdad? Que típicamente es una etapa mucho más difícil em, para ambos, los adolescentes y los padres. En el ámbito psicológico, tienden a em, solo poner atención a las cosas que son inmediatamente importantes. Ok, aquí quiero hacer una pausa porque esto quiere decir que estas cosas que son inmediatamente importantes, recordemos que es lo que es importante para ellos, ¿ok? Que muchas veces es muy diferente a lo que es importante para los padres, ¿verdad? Para ellos es más importante sentirse parte de un grupo de amistades, ¿verdad? O estar en la tendencia, ¿verdad? Estar on trend con lo que tienen sus compañeros. Y esa cosa importante no va a ser el proyecto que se asignó hace un mes en la clase de ciencia, ¿verdad? Entonces, tengan en mente que cuando los niños están pasando, cuando los adolescentes están pasando por una experiencia de reacción al trauma, la mente tiene mucha capacidad limitada, muy limitada para sostener tantas cosas, ¿verdad? Porque precisamente están sosteniendo estas emociones, estos pensamientos de culpa, de rechazo, de vergüenza, ¿verdad? Entonces se vuelve muy difícil poner atención a las cosas que verdaderamente son importantes, como la escuela, como el relacionarse bien con los familiares. ¿Ok? Entonces ahí se pueden empezar a ver algunos conflictos entre padres y adolescentes, ¿verdad? Especialmente porque un adolescente, uno dice, pero yo ya lo eduqué, ya sabe que tiene que comportarse así, entonces empiezan un poco más esa fricción. Pueden tener una falta de confianza en los demás, ¿ok? Pensamientos negativos o pesimistas sobre el mundo, sobre otras personas, incluso sobre ellos mismos, ¿verdad? Pensamientos como todo el mundo es malo, todos vamos a sufrir, em, no importa ser buena persona porque todos terminamos sufriendo, ¿verdad? O no se puede confiar en nadie, o al fin todos me traicionan, ¿ok? Y noten cómo si un padre tiene estas mismas maneras de pensar, ¿verdad? Por alguna experiencia que hayan tenido en sus vidas, esto va a confirmarle al joven que sí, esta es una manera efectiva de pensar, ¿ok? Y eso va a llevar a más dificultades, ¿verdad? Por ejemplo, am, en cómo se van relacionando con el mundo, ¿verdad? Si pienso que no puedo confiar en nadie, voy a ser huraño porque no se me merece confiar en otras personas, no me voy a abrir a hablar, a compartir con otras personas, ¿ok? Em, Luego también se puede presentar el bajo autoestima, ¿verdad? Esas emociones, esos pensamientos de ¿será que fue mi culpa? ¿Por qué no hice esto? Em, el joven se ve más, espera ser rechazado, ¿ok? Ya sea por sus acciones durante ese evento de trauma o de pronto ser abandonados, ¿ok? Se conectan con las emociones o con las maneras de pensar de que yo soy una persona mala porque no reaccioné de tal manera,
o de pronto yo hice algo malo, ¿verdad? Que se ve mucho con incidentes de abuso sexual, ¿verdad? Quizás fui yo que hice algo malo. ¿Ok? Entonces es muy importante la importancia de comunicarles mensajes de aceptación y de amor a los hijos, particularmente después de un evento de trauma. ¿Ok? También en el área del desarrollo del cerebro, las funciones ejecutivas se ven muy afectadas. ¿Ok? Y vamos a ver más adelantito por qué. Pero también les invito a ver el taller de las funciones ejecutivas si quieren más información sobre eso. Pero todo eso tiene que ver con la organización, el planificar, el time management, ¿verdad? El manejo del tiempo. eh, Todo eso tiene que ver con las funciones ejecutivas, y les invito a que se conecten a ese taller también. Por el lado emocional, puede haber una fuerte expresión de emociones como tristeza, enojo, ansiedad o sentido de culpa, ¿verdad? Ansiedad por su lado pueden parecer más preocupados, más nerviosos generalmente, o de pronto con miedo o rehusarse a participar en actividades regulares para el joven, como los eventos sociales o ir a la escuela. Incluso pueden mostrar comportamientos o pensamientos de sobreproteger a otras personas en sus vidas, típicamente personas menores que ellos, como hermanitos pequeños o primos, ¿verdad? Quieren proteger para que no les pase lo mismo que les pasó a ellos. ¿Ok? También en la parte de depresión se pueden ver llorando constantemente y de pronto dicen, no sé ni por qué estoy llorando, solo estoy llorando, ¿verdad? Una manera de tener como hechizos de llanto, que es difícil parar ese llanto cuando ya empieza. Se pueden ver mucho más irritados ante situaciones leves, incluso tener pensamientos de terminar con la vida, ¿verdad? Em, También hay preocupación de ser rotulados, como soy alguien malo, soy mal hijo, mal amigo, mala persona. Y muchas veces hay una evitación de estas emociones que se vuelven muy grandes para la persona todavía pequeña, ¿verdad? Entonces hay diferentes actividades que adoptan para querer escapar de esas emociones y de esos pensamientos. Esto puede ser como pasar en TikTok por horas, ¿ok? O de pronto, como dijimos, empezar como a desconectarse de situaciones sociales, pasar solos. em, y bueno, eso causa frustración muchas veces en los padres, ¿verdad? Pero solo pasa en TikTok o solo pasa en Instagram. Y puede ser por esa razón. ¿Ok? Por el lado físico, puede mostrar una falta de interés en actividades que ya estaban bien encajados, ¿no? Como la escuela, amistades, de pronto ya no les gusta hacer las cosas o los pasatiempos que antes les gustaban, ¿verdad? O en general, cosas como vamos a ir de compras, vamos a ir de shopping, ya dicen, ah, ¿para qué? Ya ni quiero, ¿verdad? También dolores, quejas físicas, como ya mencionamos, es dolor de estómago, cabeza, incluso dolor muscular general y también mareos, cambios en el apetito, sentirse fatigados generalmente y también insomnio. ¿Ok? Muchas veces hay una pelea entre los padres y los hijos para que duerman, pero también los efectos del trauma se pueden ver como una falta de poder dormir, ¿verdad? Yo intento dormir, pero me cuesta o de pronto me levanto múltiples veces en la noche, y ya para qué intentar dormir si eso es mi rutina. Okay, en el área conductual pueden tener reacciones como que nos parecen exageradas a irritaciones menores, ¿verdad? Ah, pero fue una broma y se paró, nos gritó y nos tiró la puerta, ¿verdad? Y uno se queda como que, qué le pasó? ¿Verdad? Esas son típicamente las reacciones exageradas ante cosas menores, patrones del sueño alterados, ¿verdad? No querer dormir, tener pesadillas,
el aislamiento, quieren estar más aislados de los familiares, de amistades, querer pasar tiempo a solas. Y típicamente hay un cambio entre la niñez y la adolescencia, donde sí los adolescentes necesitan más como espacio, más tiempo solos, pero esto se ve mucho más exagerado, mucho más severo. Y de pronto hay un retroceso en el comportamiento. ¿Cómo se ve esto? Como abandonar responsabilidades que ya habían estado haciendo, ¿verdad? O como quien dice, se ha puesto rebelde, yo no sé por qué, ¿verdad? O de pronto hay frases como dio un giro de 180 o no es el mismo niño que yo conocía o no es la misma persona que yo he conocido por años, ¿verdad? Es como si tengo un nuevo hijo, ¿sí? Ese tipo de retroceso en comportamiento nos referimos en la adolescencia. Y también hay comportamientos de alto riesgo, ¿verdad? Como ser víctimas de explotación sexual. Obviamente va escalando el nivel de comportamiento sexual inapropiado, puede involucrar a otras personas ya en la adolescencia, ¿verdad? Entonces están más expuestos a ser víctimas. También pueden correrse de casa o querer escaparse, estar involucrados en actividades criminales, el autolesionarse, incluso el suicidio, ¿verdad? O atentos suicidios, el usar drogas o alcohol o saltarse de la escuela, el skipping, ¿verdad? Todo esto es las conductas que lo que quieren lograr típicamente es escapar esas emociones muy fuertes. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ahora a cómo el trauma afecta a la crianza y se lo paso a Úrsula para que nos hable más sobre cómo afecta a los cuidadores. Ok, cuando los padres o cuidadores principales han sufrido experiencias traumáticas, ellos pueden sentirse inseguros y ansiosos de cómo criar a sus hijos, ¿no? Porque tienen sentimientos de vergüenza, de culpa por las experiencias pasadas, sobre todo cuando hay abuso, cuando ellos han experimentado abuso en la niñez, ¿no? Y esto se traduce en miedo a poner reglas, ¿no? En la casa o las expectativas, ¿no? ¿Qué pasa? Los padres se vuelven muy permisivos, ¿no? No les ponen límites a los niños, ¿no? A los niños pequeños, a los adolescentes. Y está lo opuesto, ¿no? Otros se piensan que usando castigos corporales y reglas estrictas los están haciendo más fuertes a los niños para que puedan sobrevivir, ¿no? Cualquier experiencia que venga. Ninguno de las dos opciones son buenas, ¿no? Porque estamos hablando de los extremos. Alguien que no pone reglas de ninguna manera, que los niños necesitan reglas, ¿no? Y alguien que pone algo demasiado estricto que ya va hasta el castigo corporal. Y puede ser también porque eso es lo que aprendieron en su casa, ¿no? Que esa es la manera como hay que criar a un niño. Ahora, muchos padres que han sufrido experiencias traumáticas también no pueden regular sus emociones, ¿no? Y pueden estar en constante alerta, ¿no? Lo que va a resultar en una dificultad de calmarse ellos mismos, ¿no? Sobre todo cuando hay conflicto en la casa. Por ejemplo, conflicto con los adolescentes, ¿no? No van a poder acceder a esa parte de ellos que les da calma, que puede razonar para poder resolver el conflicto con los hijos, ¿no? No van a poder usar un tono de voz suave y sus gestos y sus expresiones van a ser hostiles o van a reaccionar de una manera muy exagerada a algo que es muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, si el niño rompió un adorno en la casa, ¿no? Que era algo que los padres querían, ¿no? Que les importaba. Entonces van a tener una reacción exagerada, a pesar de que haya sido un accidente, ¿no? También pueden reaccionar exageradamente a comportamientos o eventos que sus hijos experimentan. Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien sufrió un abuso en la niñez, puede pensar que cuando su niño llega con algún moretón en el brazo o en la pierna, está siendo víctima de algún tipo de abuso en la escuela o donde esté yendo, ¿no? O, o en algún sitio donde no está el padre presente, ¿no? O puede también el padre pensar que no es lo suficientemente bueno, ¿no? Que no sabe ser padre. Si su hijo, por ejemplo, no está hablando como el otro niño o no puede leer como el otro niño, ¿no? Esos sentimientos de duda hacia uno mismo, ¿no?
Ahora, muchos padres que tienen niveles moderados, de moderados a severos, que tienen depresión, pueden mostrarse hostiles, ausentes, desconectados, ¿no? Y cuando hablamos de síntomas de depresión, estamos hablando de falta de energía, de falta de motivación, estamos hablando de esos sentimientos de inutilidad, ¿no? Que no somos buenos para nada, ¿no? ¿Y qué pasa con esas personas, ¿no? Esas personas van a tener dificultades, tal vez manejando las tareas de los hijos, los horarios, no van a sentirse felices, ¿no? Por algún logro pequeño que haya tenido su hijo. Por ejemplo, su niño viene a la casa diciendo, mamá, me saqué una buena nota en matemática, ¿no? No lo van a disfrutar porque no están conectados con sus hijos, están ausentes, porque están lidiando con sus propios síntomas de su enfermedad mental, ¿no? Muchos de ellos, muchos padres tienen dificultad para separarse, ¿no? O confiando en otros cuidadores, ¿no? ¿Y esto en qué va a resultar? Esto va a resultar en no darle libertad apropiada a los niños, ¿no? Libertad apropiada con su desarrollo, ¿no? Por miedo de que se vayan a lastimar, porque no confían en otras personas, porque tienen miedo de que esas personas también les hagan lo mismo que ellos sufrieron, ¿no? Cuando estaban pequeños. Y esto se puede traducir también en que los niños crecen pensando que el mundo es peligroso, ¿no? Un padre que tiene ansiedad, ¿no? Que tiene una ansiedad va a comunicarle al niño peligroso, ¿no? No salgas porque te va a pasar algo. No hagas esto porque las personas pueden ser malas o no hagas esto otro por esto. Entonces, ¿qué va a crear en el niño? También una ansiedad, igual que el padre, ¿no? Porque está pensando que todo lo que está fuera del entorno, que no esté cerca al padre, es un peligro, ¿no? Es algo que le va a hacer daño. Entonces, cada vez que pensamos que nosotros hemos pasado una experiencia traumática que no se ha resuelto, eso se va a traducir en la manera como nos relacionamos con otras personas, en la manera que como padres criamos a nuestros hijos, en la manera que cómo vamos a resolver, a responder a un conflicto, a un estresor en la casa, ¿no? Ser padre presenta muchos retos, ¿no? Presenta muchos retos desde la infancia hasta la adolescencia y diría que más allá de la adolescencia. Entonces, si nosotros no estamos equipados con una manera para poder regularnos nosotros mismos, para poder responder en lugar de reaccionar, pues todas esas cosas que nos pasaron tal vez en la niñez o que nos pasaron cuando éramos adultos, ¿no? Si venimos de lugares donde hemos experimentado guerra, ¿no? Donde hemos experimentado hambruna, pobreza, carencias, todo eso se va a traducir en la manera como vamos a criar a nuestros hijos, en la manera como nos vamos a relacionar con ellos, ¿no? Entonces, muy importante pensar en nosotros, qué ha pasado con nosotros antes de tener nuestros hijos, o muchas veces sí, ya tener nuestros hijos y que estén en la edad en la que nosotros pasamos esa experiencia traumática, por supuesto que va a ocasionar algún desencadenante, ¿no? Algo que se va a conectar, que nos va a traer recuerdos, si es que no hemos procesado esas experiencias difíciles antes, ¿no? Entonces, de alguna manera nos va a afectar. Ahora, Claudia nos va a hablar de cómo nos afecta en el cerebro, ¿no? Ujú. Relacionado con la crianza. Sí, brevemente, porque no les queremos dar mucha información, ¿verdad? Pero para mostrarles nada más una imagen del cerebro y de las áreas que son afectadas por alguna experiencia de trauma. Y como dice Úrsula, esto es para niños, adolescentes y adultos, ¿ok? No hay diferencia en cómo afecta al cerebro el trauma entre diferentes edades. Ahora, la amígdala, el área roja acá en esta imagen, es ese sistema de alarma, ¿ok? Ante mucho estrés o ante una situación traumática, esto como se activa a 1000 por hora, ¿ok? Es importante para establecer la seguridad y la sobrevivencia de una persona, provoca que la persona esté hipervigilante a su alrededor, monitoreando todo su entorno porque quiere saber de dónde puede venir un peligro futuro, ¿ok? Quiere asegurarse de estar seguro en una situación futura.
Y esto puede causar reacciones muy fuertes, ¿verdad? Como parte de esa respuesta natural al estrés. Aquí es como vemos los estallones de irritabilidad en un joven o de pronto ese adorno que se cayó, ¿verdad? Y el padre como sobre reacciona a una situación un poco leve, ¿verdad? Y uno luego dice, ah, me arrepiento de haber reaccionado así porque ahora me doy cuenta que no era la gran cosa, pero mi sistema de alarma fue esta fue la amígdala que causó esa respuesta inmediata y esa respuesta fuerte. ¿Ok? Tenemos también esta área verde que ven con la corteza prefrontal medial. Esta es la conexión o los frenos a ese sistema de alarma y que nos ayuda a regular las emociones. ¿Ok? Esto se conecta con el lóbulo frontal, que es donde viven las funciones ejecutivas. ¿Ok? Entonces podemos ver que esta área se debilita después de una experiencia traumática, entonces se vuelve mucho más difícil al poder descifrar estoy en peligro o no, y también en poder regular mis emociones y darle espacio al lóbulo frontal a desarrollarse, ¿verdad? Por eso podemos ver a niños que han vivido experiencias traumáticas y que ya están en edad de alcanzar ciertas metas, ¿verdad? Como poder planear sus horarios, poder entregar su tarea a tiempo, y vemos que no están logrando eso. ¿Por qué? De pronto hay algo ahí con las funciones ejecutivas, ¿verdad? Luego tenemos la parte azul de atrás, la más profunda acá, el hipocampo. Esto también se ve debilitado, igual que la corteza prefrontal, y esto tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. ¿Ok? Entonces, esta área se ve debilitada y se le vuelve muy difícil a una persona poder descifrar, ¿estoy en peligro o no? ¿Verdad? ¿Esta persona es una persona segura o tengo que reaccionar también fuerte o hostilmente, agresivamente, porque no me recuerdo si esta persona es segura o no? ¿Ok? Entonces, aquí es donde viven muchas veces las memorias recurrentes de algún trauma, pensamientos negativos o distorsionados, o tener flashbacks, ¿verdad? Esos recuerdos, como revivir esa experiencia traumática. Y eso es lo que puede ser muy difícil que un niño pueda diferenciar entre estoy en un callejón oscuro en la noche, equivale a peligro, ¿verdad? Esa es una situación peligrosa. O de pronto solo voy por un tobogán, que es oscuro también, o en un pasillo oscuro de mi casa, y voy a tener la misma reacción, ¿verdad? Porque ese aprendizaje de qué lugares, personas, situaciones son seguras y esa memoria se ve muy afectada con experiencias de trauma. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Una relación en cómo el trauma afecta la crianza en general, ¿verdad? Tanto por el lado del el niño o el joven y también el lado del padre, ¿ok? Como un repaso, un niño más pequeño puede necesitar más atención o volverse más pegajoso o perder esas habilidades aprendidas, y esto puede causar esa frustración, falta de paciencia de parte del padre, ¿verdad? Am, También pueden haber problemas en la escuela, ya no querer estar en las mismas actividades, y puede causar esta frustración o ira de parte de los padres de decir, bueno, te estoy ofreciendo todo, ¿verdad? Te estoy ofreciendo fútbol, te estoy ofreciendo música, y como que yo estoy haciendo mi parte porque no pones de la tuya, ¿verdad? Esa frustración o ira o falta de paciencia. También podemos ver cuando empiezan a desafiar a las autoridades, ¿verdad? O ese comportamiento disruptivo, poner reglas más severas, ¿verdad? Ante esa frustración de que, ¿por qué está pasando esto, verdad? ¿Por qué este comportamiento se está presentando? Y eventualmente también puede causar conflictos familiares en general, ¿verdad? Ya en la adolescencia hay más conflictos, más peleas, argumentos, puede haber ruptura de la comunicación entre ambos, más distanciamiento, ¿verdad? Y estar más desconectados o ausentes de una relación. Y obviamente también, como nos habló Úrsula, juega
el papel de la duda de mis habilidades como padre, ¿verdad? Entonces vemos que hay sentido de culpa, vergüenza de parte del joven, de parte del niño ante situaciones traumáticas y luego también se ve por parte del padre sentido de duda, ¿será que soy suficiente? ¿Será que soy mamá, mala mamá? ¿Verdad? Entonces, ambos están viviendo situaciones y experiencias muy similares y también están teniendo esta reacción biológica ante el estrés, ¿verdad? Que causa que ambos estén siempre como en modo pelea o huir, ¿verdad? Esa respuesta natural al estrés. Entonces, bueno, para la siguiente parte les vamos a presentar más estrategias de cómo construir esos factores de protección enfocados en el ámbito familiar, ¿verdad? Y también cómo responder. Ok, si me veo a mi hijo identificado en algo de esto, o me veo a mí identificado en algo de esto, ¿cómo puedo responder, apoyar a mis hijos que de pronto hayan pasado por unas experiencias traumáticas? Ok, creo que ese es el final de nuestra presentación para esta mañana. Gracias si todavía están conectados con nosotros. Em, Aquí les ponemos algunos recursos y se lo paso a Amal para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Claudia y Úrsula, para la muy buena presentación y también todas las valiosas informaciones que han participado con todo el mundo hoy día. Y es el tiempo para coger preguntas. Por favor, pongan sus preguntas en el chat y también, por favor, también completan la encuesta para saber cómo fue nuestra sesión hoy día. Tenemos una pregunta diciendo que ¿puede un adolescente el mismo salir del trauma? Muy interesante pregunta. Es, Se vuelve muy difícil a cualquier persona de cualquier edad salir de de una reacción al trauma. Estoy asumiendo que están teniendo reacciones al trauma por sí solos, ¿verdad? Somos personas, los humanos necesitamos esas relaciones y muchas veces se necesita ese apoyo profesional precisamente para como desglosar esa experiencia de trauma, ¿verdad? Y trabajar con esos pensamientos negativos ante el mundo, ante sí mismos, para reducir esos síntomas físicos, ¿verdad? Y emocionales. Se necesita una persona de ayuda profesional para ir desglosando eso y procesándolo, sanándolo. Sería muy difícil, en mi opinión, que una persona dice que se cure de un trauma por sí solo a cualquier edad. Por eso les indicamos que se conecten con recursos Sí. profesionales si se notan reflejados en alguna manera con algo de lo que hemos presentado. No sé si Úrsula quieres agregar algo. Sí, y depende mucho de la experiencia traumática, ¿no? No todo lo que nosotros enfrentamos se va a convertir en algo traumático, ¿no? Y tiene que también ver con las propias habilidades que tenemos, con los factores de protección que tenemos. Pero si estamos hablando de alguien que tiene síntomas, sí quiere decir que la persona no naturalmente se ha recuperado de esa experiencia traumática, ¿no? Y ahí es que cuando necesitamos buscar ayuda profesional, ¿no? Pero como lo dije, tiene que ver cuál ha sido la experiencia primero, las habilidades de afrontamiento que tiene la persona, los factores de protección que tiene, y de acuerdo a eso se ve si es que se puede recuperar. Como dijo Claudia, nosotros no somos seres diseñados, los seres humanos, para vivir en aislamiento. Nosotros estamos diseñados para vivir en comunidad. Y es muy difícil que una persona pueda decir, ok, yo hice esto todo solo. En realidad, los seres humanos no podemos hacer cosas solos, ¿no? Algunas sí, pero siempre necesitamos del apoyo de otros. Y como lo dije, no todas las experiencias son traumáticas, por eso es que algunas personas se pueden recuperar antes de algo, ¿no? Imagínese que usted tiene un accidente, sufre un accidente en un carro. Hay una persona que nunca más va a poder manejar,
porque desarrolla una fobia a manejar, pero otra al mes se puede subir al carro y ya no tiene ningún síntoma, ¿no? Entonces, a eso me refiero con las diferencias. No todos, depende de la persona, de la experiencia, de lo que está alrededor, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta. Según los efectos del trauma emocional, psicológico, físico, conductual, ¿esto lo podemos encerrar en una trauma en específico como abuso sexual o físico? ¿O podrían poder ser los mismos efectos en cualquier otro tipo de trauma? Sí, definitivamente hicimos una lista general, ¿verdad? Que incluye respuestas a diferentes tipos de trauma. Recordemos que la definición del trauma es en sí una amenaza a la vida propia o a algún daño corporal, ¿verdad? Entonces, eso incluye cualquier instancia de violencia, cualquier tipo de abuso, situación peligrosa, ¿verdad? Que atenta con la vida o la seguridad de la persona en general. Entonces, son síntomas generales. Definitivamente hay algunos que de pronto se presentan un poco más con ciertos tipos, ¿verdad? Como el abuso sexual, pero en general se ven para todo tipo de trauma. Sí. Sí, y puede ser la combinación también, ¿no? Algunas cosas que se ven en una persona, en otras no, ¿no? Muchas no pueden presentar ningún síntoma emocional en ese momento, tal vez, pero más adelante sí, ¿no? Entonces, esto es algo general. No cada cosa va a ser para los niños de cierta edad o para los adolescentes, lo mismo para los adultos, ¿no? Sí. Gracias. Otra pregunta, ¿cómo se puede aprovechar un adolescente o adulto que no quiere tener ayuda para, para actuar con los síntomas que tiene del trauma? Mm, esa es difícil. Am, Primero, creo que es difícil proveer ayuda a alguien que no está dispuesto, ¿verdad? Si es un menor y es un padre que se está dando cuenta, mi hijo está teniendo una reacción traumática o está teniendo síntomas de trauma, es el deber de ese padre buscar los recursos y la ayuda profesional para ese joven, ¿verdad? Luego pasa a las manos de ese profesional, ¿verdad? Establecer esa relación de consejería terapéutica con ese joven y dar ese espacio, ¿verdad? Por lo menos el chance para que busquen ese apoyo. Sé que las leyes son un poco difíciles en términos de acceso a recursos de salud mental acá en Virginia, pero esa sería mi respuesta, que sí, si yo soy un padre de familia y veo que mi hijo necesita este tipo de apoyo, sería mi deber eh, facilitar ese acceso a esos recursos. No sé si Sí. Úrsula quieres agregar. Sí, sobre todo, ¿no? Si es un adolescente que no está rehusándose a recibir la ayuda, ¿no? Como padre intentar, ¿no? Intentar, no forzar, estar ahí, intentar, hacerle saber que siempre está ahí uno para apoyarle, ¿no? Cuando esté listo. Porque ya, como dice Claudia, con las leyes de este país, cuando un niño ya tiene de 14 para arriba, no se le puede muchas veces obligar, ¿no? El niño tiene mucha autonomía en ese aspecto. Entonces nosotros como padres apoyar, ¿no? Siempre voy a estar aquí contigo, más que forzar, porque en realidad la persona tiene que estar con las ganas de ir, ¿no? A recibir servicios. Y por más que nosotros como padres le busquemos los recursos, los llevemos, que es nuestra obligación, él puede ir y sentarse en la oficina con el terapeuta y no decir nada, ¿no? Entonces, apoyar desde la casa sugiriendo, ¿no? Más que obligando, sugiriendo y hacerles saber que cualquier decisión que tenga, ¿no? Que lo primero es la seguridad de ellos, eso lo número uno, que si la seguridad está en riesgo, pues uno como padre tiene que intervenir, pero si la seguridad no está en riesgo y el niño se rehúsa a recibir los servicios, pues hacerle saber que uno como padre siempre está ahí para apoyarlo, ¿no? Que la ayuda está ahí cuando tomen la decisión, ¿no? Siempre sugiriendo,
con cariño, con amor, con paciencia. Yo sé que no es fácil, pero es lo que tenemos que hacer como padres, ¿no? Sugerir, guiar. También recordar que la relación que los padres tienen con los niños o los jóvenes es la más importante, ¿verdad? Las personas que Úrsula y yo vemos, las vemos máximo una vez a la semana y es un corto tiempo en relación al tiempo que pasan con los padres en casa. Entonces, ojalá la tercera parte les va a dar ya Sí. unos tips, ¿verdad? De cómo ser esa persona de apoyo, cómo ser esa persona de guía. Y al final es la mejor relación antes de una relación terapéutica, ¿verdad? Que le pueden proveer a sus hijos. Es la relación con ustedes y mandar esos mensajes de apoyo, de aceptación y de amor. Correcto, muy bien. Como no tenemos más preguntas, vamos a terminar. Muchas gracias, Claudia y Úrsula, para toda la información y también responder a todas las preguntas en una manera muy informativa. Y nos vemos el 21 de marzo para la última sesión y la tercera parte de nuestra serie. Muchas gracias para todos y nos vemos pronto. Bye. Gracias. Gracias.